El normalismo es una corriente político-pedagógica que configuró sobre todo la carrera docente en la Argentina, pero desde la carrera docente fue permeando el conjunto del sistema. A partir de la extensión del normalismo que se produce allí entre los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, empieza a haber una regulación estatal fuerte que implica decidir qué se enseña, cómo se enseña, a quiénes se enseña, qué valores se encarna. La escuela sufrió numerosos cambios desde el siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, permanecen vigentes muchas características que hacen a la imagen que todos tenemos del docente argentino. La larga historia que tiene el ser docente en la Argentina ha establecido algunos hitos. Por ejemplo, la idea de la abnegación, la idea de poner por delante el sacrificio más que la gratificación por la propia tarea. Tanto Alberdi como el propio Sarmiento recomendaban la contratación de mujeres para el cargo docente. Las razones eran dos: para abaratar los costos y porque trasladaban su rol familiar a la escuela. A partir de entonces, la docencia adquiría una misión social, un apostolado, que ha ido mutando según las ideologías de turno. Cuando estamos puestos en el lugar de la escuela, cuando nos ponemos el guardapolvo y estamos dentro de la institución, rápidamente aparece esa idea normativa que estaba en lo apostólico. Rápidamente decimos, eso sí, eso no, esto no se debe, esto no es lo correcto. Yo creo que todos en algún momento de nuestra carrera hemos tenido esta idea de que la docencia es un poco un apostolado y de alguna manera lo hemos vivido. Nosotros en algún punto tratamos de pensar en el docente más como un profesional de la educación, porque sabemos que el voluntarismo en algún momento termina. Preferimos una mirada más profesional antes de considerar a la docencia como un apostolado. En el siglo XIX, la escuela argentina asumió la enorme tarea de alfabetizar a la población. Una de las bases de la igualdad social es que todos tengan acceso a la lectura y a la escritura. Recién cuando un habitante de nuestro país sabía leer y escribir, estaba en condición de ejercer plenamente sus derechos como ciudadano argentino. Una de las finalidades centrales que tuvo el sistema educativo argentino, como en el resto del mundo en que triunfó el modelo escolar, tenía que ver con permitir que grandes masas de la población accedieran a la cultura letrada. Había como una cierta fascinación por los libros, la palabra, la escritura, y se asociaba enormemente a que poder participar políticamente, ser parte de las naciones nuevas que emergían al mundo, tenía que ver con poder leer y escribir. La escuela llevó entonces a cabo una impresionante empresa a fines del siglo XIX y comienzos del XX para alfabetizar a la población, para lograr que a la vez que se volvían en ciudadanos, a la vez que podían participar, gozar de ciertos deberes y derechos, todo aquello que la Constitución Nacional planteaba, sobre todo en el artículo 14, que eran los derechos de todo ciudadano argentino, se pensaba que el lugar donde se aprendía era la escuela y casi la estrategia central era la lectura y la escritura. En ella fue delegada la enseñanza del correcto escribir, del buen escribir. Este correcto escribir estaba compuesto por la caligrafía, la ortografía y la composición. En este sentido se consideraba que aquel que escribía bien era aquel que hacía buenos trazos, aquel que escribía, que podía organizar por escrito sus ideas, y esto se concretaba en la composición, y aquel que podía escribir sin faltas de ortografía, de acuerdo a los cánones del lenguaje escrito. La escritura era entendida como una técnica mucho más compleja que la lectura. Contrariamente a lo que se piensa, no siempre ambas fueron enseñadas. Hasta hace 100 años, no toda la gente que aprendió a leer sabía escribir. Cuando las clases se cobraban, las clases de lectura eran mucho más baratas que las clases de escritura. Esto tiene que ver con muchos motivos. Un motivo muy interesante es la cuestión material. Leer es mucho más barato que escribir. A lo largo del siglo XIX escribir era carísimo, el papel era caro, la tinta era cara, las plumas eran caras. Entonces, la escritura era un proceso realmente limitado a muy pocos, por motivos sociales. Obviamente la escritura permitía difundir ideas, pero también por motivos materiales.